Un saludo cordial, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, en el penúltimo programa del año y además con invitado hoy especial, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Víctor J. Carpintero, presidente de los gestores administrativos. Un saludo, don Víctor. Muchas gracias. Y tenemos tantos temas que no va a haber entradilla. Vamos a entrar directamente a aterrizar, a ver si podemos sacar cantidad de temas que tenemos. En primer lugar, preguntarle a don Víctor J. cómo está el ambiente en los pequeños empresarios, en los autónomos, que usted me decía antes que estaban algunos muy preocupados, sobre todo sobre el asunto de Mufaz. Sí. Pero eso era a funcionarios, no pequeños empresarios. Pero aparte de eso, ustedes están dando datos que a mí me llegan de continua pérdida de autónomos en España. Es que me parece alarmante, ¿no? Sí, efectivamente, el pequeño autónomo está pasándolo francamente mal. Están desapareciendo muchos puestos de trabajo de autónomos, no hay más que ver en las calles de nuestra querida Santander, cómo están los locales de vacíos, de tiendas de toda la vida que están cerrando, se alquila, se traspasa, y esto es un mal endémico de todo el país. Sí. Están bajando las cifras. ¿Y el estado de ánimo cuando van a su despacho es malo? Pues sí, están preocupados porque, bueno, pues hay una importante crisis que afecta al consumo de los ciudadanos, que bueno, pues están haciendo mucho daño también las compras por internet, las compras online y todo eso, y desde aquí yo pido a la gente que sea consciente y solidaria con el pequeño consuma comerciante con de pequeño barrio. Comerciante y consuman aquí en su tierra y consuman en España, por supuesto, y productos españoles, si puede ser. Claro, porque eso va a generar puestos de trabajo y va a generar riqueza en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país. Don Aurelio. Bueno, esa es una realidad, ¿no? Y yo creo que la tendencia, es muy difícil que esa tendencia cambie. Yo creo que esto está empezando y va a más, porque no existe nada que favorezca hoy que el autónomo pueda sobrevivir. El pequeño negocio hoy no tiene posibilidades. Son muchos los impuestos, los gastos que tiene, los gastos de personal, todos estos ajustes de horarios, que antes pues había una cierta flexibilidad, ¿no?, con lo de las horas extraordinarias, y esto se arreglaban. Bueno, hoy todo eso no existe, y luego en zonas como Cantabria pues la situación es mucho más aguda, porque aquí sabemos que todos son pequeños negocios, la industria prácticamente ha desaparecido, tenemos la hostelería, las pequeñas tiendas, y efectivamente, como usted decía, no solamente son las grandes superficies que aumentan de una manera exponencial sus ventas, sino también a través de Internet, las compras por online, porque la verdad es que los servicios cada vez son mejores, los precios están bien, en fin, quiero decir que contra esa corriente es muy difícil. Bueno, pero hay que intentarlo. No, intentarlo y decirlo está bien, pero vamos, es una guerra perdida, porque lo que tienen que cambiar son todas estas cuestiones. Y los impuestos que paga un autónomo y un pequeño comerciante. Los impuestos y luego todas las cotizaciones. Están asediados. Las cotizaciones sociales, pues esto. Entonces, ¿qué está pasando hoy con el pequeño comercio? La gente que lo lleva es generalmente mayor y muchos están aguantando incluso con pérdidas, esperando a jubilarse. Es decir, ya estamos viendo en bares, por aquí mismo, conocemos por aquí alrededor, un pequeño negocio que, bueno, para ser ese pequeño negocio no trabajaba mal, con 4 personas que trabajaban en él, y hay 2 que acaban de cerrar, ¿no? Y esto se está dando en todos los barrios y en todas las calles de la ciudad, y hay que extrapolarlo también a nivel nacional, que se está produciendo la misma tendencia. Y nosotros en el barómetro que evaluamos todos los meses con los 6.000 despachos de gestores administrativos repartidos por todo el país, hemos sacado una conclusión muy clara y contundente, que es que van a ser más las empresas que cierren por cerrojazo que las que presenten concurso de acreedores. Ojo al dato, ¿eh? Es tremendo, sí. Ojo al dato, porque cuando vas viendo la situación, presentas un concurso. Es que además se está produciendo el gratis total que en este país se ha establecido, que no es de ahora, pero ya viene de los últimos 10, 15 años. Pero ya lo de este gobierno es tremendo, trabajar menos, es el mundo feliz que es inexistente, mientras tenemos 200 millones más de deuda diaria. Tenemos un común amigo que es don Fernando Santiago Ollero, desde aquí, presidente del Consejo, le mandamos un saludo. Sí.
Tiene una oficina en Shanghái, Sí. para dar servicio a clientes de clientes, y nos decía que allí la jornada es de lunes a sábado, 9 horas diarias, y no veáis el nivel, la calidad de vida que tienen. Bueno, los coches que tenemos, que si pues es un régimen comunista. El suicidio que se está haciendo en Europa es el suicidio en agricultura, el suicidio en el sector del automóvil, el suicidio en todo. Y entonces, con estos políticos que tenemos en la Unión Europea y a nivel de España, tenemos la peor clase política del siglo. Esa es así. Sí. Y además dirigida por personajes de fuera. Ahí estamos viendo los casos de corrupción que ha habido en la Unión Europea, etcétera, que por cierto todos se tapan y no sabe quién dirige eso. Es increíble, por ejemplo, con los magníficos astilleros que hay en Europa, que se estén encargando por parte de navieras europeas barcos continuamente a China. Sí, que es verdad, que son 40% más barato, pero estamos suicidándonos. Habrá que hacer algo para hacerlos aquí. Bueno, esto es un suicidio de la sociedad. Bueno, vamos con una buena noticia, que esta es local. Una magnífica decisión de la alcaldesa de Santander de decir que la zona de bajas emisiones será relativa en el sentido de que se disminuirá la velocidad en las calles, en las 2 o 3 calles que sean, y no se va a impedir la circulación. Y por otro lado también felicitar a la señora alcaldesa, porque hay que contar lo positivo también, por el acuerdo logrado con Medio Ambiente para cerrar los malecones de la península de la Magdalena. Es decir, 2 gestiones brillantes y que cuando no estén bien también las diremos, que de hecho lo decimos, pues que también nos gusta contar buenas noticias, don Aurelio. Bueno, yo creo que esa es una La prueba... primera la pedía usted, la pedía usted reiteradamente. Bueno, lo hemos dicho y además aquí con bastante antelación, cuando todavía en general la ciudadanía no era nada sensible a ese proceso, cuando el asunto era muy grave, porque era prácticamente renovar todo el parque automovilístico, cuando existe un parque viejo, un parque de 14, una media de 12, 14 años tienen los vehículos, y no digamos las pequeñas empresas. Bueno, esto, pues efectivamente, yo creo que ha sido sensible la alcaldesa a la realidad social, y además yo también me alegro de que coincidamos con ella. No voy a decir que coincide ya con nosotros. Don Víctor, que además que conoce el sector y eso para los... Sí, perdone, don Aurelio. Y en cuanto a los espigones, pues también hemos estado en la misma línea. Nosotros creíamos que era un error el destruir el que hay y haber retirado todos los materiales que ya estaban para hacer el segundo, pero bueno, por razones prácticas de gobierno, porque Ciudadanos en aquel momento se lo exigía y no tenía la mayoría para poder hacerlo, pues bueno, aceptó aquella imposición. Hoy ha rectificado y yo creo que es un gran acierto. Y usted que conoce el sector de la automoción, que se le afecta directamente, esto es una buena noticia. La zona de bajas emisiones, que yo estoy de acuerdo con ella, en implantarla donde sea necesario implantarla. Pero es que si ha habido SMS aquí, no ha habido contaminación en ningún sitio. Claro, lo primero... Es que esto, vamos a ver, la mayoría de las cuestiones descontaminantes son para recaudar, no son por lógica. Eso lo están diciendo científicos independientes, pero este es una cantinela que llegará hasta que un señor diga hasta aquí. Lo primero que se ha hecho en Santander ha sido un estudio minucioso, un análisis de datos atmosféricos, de contaminación, y cuando se han analizado estos datos se ha detectado que única y exclusivamente en una zona determinada va a ser necesario implantar la zona, pero mínima. Por eso la reducción de velocidad. Claro, y con respecto a los espigones de la Magdalena, que afortunadamente se va a construir el segundo, quiero felicitar también porque se va a volver a poner en marcha los 4 rompeolas que había en el Chiqui. En el Chiqui también, en el muy buena noticia. Del 2022, porque si ustedes ven la segunda playa del Sardinero, se la come la come la marea cada vez que sube. Entonces siempre hubo allí 4 20 espigones, años esperando los espigones. Eso es, que bueno, que afortunadamente pues se van a volver a implantar. Aprovechando que a esta velocidad vamos muy bien, porque podemos tocar muchos temas, que está aquí don Víctor. El libre mercado comentaba esta semana, o recogía esta mañana, el gobierno empieza a ajustar cuentas con los autónomos. Los autónomos que tendrán que pagar más cotización va a ser los que ingresen más de 1.700 euros mes. Don Víctor, explícalo. Se están recibiendo un aluvión ya de comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social a los autónomos, que claro, además es que ahora te llegan por una comunicación electrónica. Entonces, claro, lo primero es... Te asusta.
Y claro, que hombre, se la podían llamar, por ejemplo, mandar a Ábalos, a Tito Berni, a estos señores que han mandado a Coldo, a Aldama. todo el tema, porque es que es una desfachatez todo lo que está pasando en este país, es todo surrealista. Es decir, a la gente normal, honrada, que no llega a fin de mes se la masacra. Hombre, claro. Y luego hay que tapar con lo que hemos visto de las mascarillas, los encierros ilegales que han sido tremendos, y esta sociedad lo ve con normalidad, pero si esto es la injusticia elevada a la máxima potencia. Eso siempre lo hemos denunciado. Pero lo hemos denunciado desde aquí. este foro. Pero teníamos, bueno, mucha gente. Mire, ayer estaba comiendo en un sitio, le voy a contar la anécdota, porque también es positivo. Sí. Se levanta un señor y me viene a dar la mano. Oiga, sigan ustedes así. Son testigos de la verdad y tal. Me emocionó, Claro, porque eso claro. En 40 años de profesión no me ha pasado. Que es multitud de televidentes los que siguen este programa. A mí me paran por la calle. Sí. Me llaman está la por gente teléfono, ansiosa está la gente... de contar lo que no se cuenta en otros medios. Claro. Si eso es una realidad evidente, ¿no? Claro. Bueno, perdone, don Víctor. Pues estábamos hablando de eso y que desde aquí hemos denunciado mucho que al autónomo que está registrado, dado de alta, cumpliendo con sus obligaciones, es el que se le machaca, el que se le persigue. ¿Por qué no se coge el toro por los cuernos y se ataja la economía sumergida? Pero cada vez hay más. Cada vez hay más. Yo no le voy a contar anécdotas. Que sí, pero, que todos conocemos casos que nos han pasado. La anécdota, venga, esto tal. Pero con los ejemplos del gobierno que estamos viendo, ¿cómo Claro. no lo va a ver? Claro. Si se ve que estos señores se van de juergas a sitios de no sé qué, de mala fama, etcétera, etcétera, personajes que tal, ves que tienen negocios y tal, que un diputado que luego levanta el puño y se compra un terreno de 10 millones de pesetas, etcétera, etcétera. Si esto es toda una falacia y una Honradamente mentira. no se pueden hacer una esas mentira, fortunas, todo claro. es una mentira. Que se persiga esa economía sumergida y que dejen de exprimir a los autónomos. Me enfado, don Aurelio. No, es cierto, ¿no? Lo de la economía sumergida, lo que pasa es que precisamente se busca lo mejor, la economía sumergida en estos autónomos, ¿no? Que cada día tienen más obligaciones burocráticas, incluso ya pues con líneas directas con la fiscalidad y todo esto, ¿no? Entonces, eso que decía don Gervasio, 1.700 euros no serán de ingresos, sino de rendimientos netos. De rendimientos, sí. Supongo que sean, pues hombre, eso es perpetuar la miseria. Claro. Porque claro, esto... Por eso, aprovechando eso, quería preguntarle, porque lo de la realidad. Claro, ¿quiénes lo imponen? Pues aquellos que ganan 4, 5, 10 veces más. Dicen, este señor que no pase de 1.700 y si pasa lo vamos a crujir. Entonces, a mí me parece que efectivamente son medidas que no están en la realidad social hoy. Bueno, vamos con otro tema. Fíjese, está añadido. Recogías de Objective esta semana que España cuenta con una administración paralela, es decir, grasa, imposible de mantener, de 4.863 empresas entre fundaciones y chiringuitos. ¿Cómo no le van a llamar a usted ese pequeño autónomo? Oiga, se van a poner hasta los ministros en las puertas de los locales pidiendo ellos para poder ellos tener sus grandes... Esto es así. Esto... Sí, no sé qué instituto fue el que hizo un estudio sobre que se podía ahorrar en España 50.000 millones sin tocar sanidad ni ningún servicio. Pero esta es una de la realidad. 4.863 empresas entre fundaciones y chiringuitos. Claro, y además es que muchas de ellas están haciendo una competencia, yo diría que hasta desleal, a la empresa privada, porque están irrumpiendo en sectores económicos donde ya hay una actividad de empresa privada y con empresas públicas están ejerciendo la misma actividad, con lo que están poniendo trabas, pues eso, al empresario que arriesga su patrimonio para emprender una actividad económica. Don Aurelio. Bueno, esa es otra lacra, ¿no? Otra lacra que tenemos aquí en España, la cantidad de sitios, lugares de estos que lo único que hacen es recibir subvenciones y grabar las arcas del Estado. A mí me parece que efectivamente una limpieza en este sentido sí que sería necesario y emplear un poco más de rigor, pero las leyes que se están haciendo también van en la misma dirección.
Antes estábamos hablando de la situación económica, ahora, por ejemplo, se están tomando muchas medidas sociales, disminución de tiempo de trabajo, pero claro, es que no se habla de un incremento de los ingresos, pues claro, porque ya no se puede, se habla de un salario mínimo interprofesional que aumenta, pero todo se basa en que trabajen menos tiempo, menos horas, y no nos damos cuenta que aquí hemos vivido épocas muy buenas, y dentro de digamos, del proceso de los años de democracia, pues cuando ha habido gobiernos que se preocupaban de eso, de una mayor actividad económica. Aquí hemos tenido la época del presidente Aznar, que ha sido una época de un crecimiento de la clase media, y nadie se quejaba de los horarios, porque todo el mundo tenía trabajo, ganaba dinero, el trabajo tampoco es agobiante. Y hoy, ¿a qué aspira la gente en zonas, yo creo, digo como Santander, como Cantabria, pero también en España? Oiga, a ser funcionarios. Todos quieren hacer oposición. El gratis total. Mire, pues me lo deja usted aquí votando antes de... En la época Sánchez, de la era Sánchez, en el tiempo que llevamos, 6 años, ¿no? Sí. Aproximadamente, se han creado 407.139 nuevos empleos públicos. 407.139. Y 164.000 millones de sueldos. Esto, ¿quién lo aguanta? Claro, esto tienen que ser votos, es decir, y cada día unos 200 millones más de deuda. No sé, es decir, esto es el no acabar. Y luego este señor sale desde Bruselas diciendo cosas que nos insulta el sentido común. Y claro, esto al final uno puede pensar lo que quiera en la vida y es muy libre de ello. Y yo apelo a la libertad, defiendo la libertad porque la quiero para mí y la quiero para los demás. Pero lo que no puede ser es que se rían de los ciudadanos a la cara. ¿Y qué es lo que está pasando en España? De la gente normal se ríen. Y se ríen porque la gente se deja, don Víctor. Sí, sí. Esto es la grasa que luego a usted le afecta en su gestoría. Es que esta semana leía un artículo económico de este tema y decía que en España la pirámide económica está estructurada de manera inversa. En la parte inferior hay un vértice estrecho en el que empezamos por arriba, la mayor masa de esta pirámide, hay 2 jubilados. Sí. En el segundo escalón, una persona en desempleo. En el tercer escalón, amas de casa, mujeres que no, ¿me entiende? Quinto escalón, un niño, y en el vértice de abajo, una persona que cotiza. Esa persona es imposible que sustente toda esta pirámide de prestaciones desde el Estado. Por eso se dice, desde hace unos años ya, que las prestaciones de la Seguridad Social, de jubilaciones, el sistema actual, está en la ruina. Pero yo creo que esto, viendo cómo Europa está cebando toda esta situación, creo que tiene unos riesgos, y lo que se quiere hacer es de Europa una colonia. Porque claro, con todo es decir, se encargan buques a China, se encargan productos a China, mientras se paran las empresas en Europa las fábricas de automóviles. Estamos empezando a depender. ¿Qué se quiere hacer Europa? Esto todo huele muy mal. Sí. Aquí que hay, yo pienso, supuestamente, muchas comisiones por medio, gente que se está enriqueciendo, que le importa un pimiento a la calidad de la gente, la calidad de vivir, ¿no? La calidad de vida de las personas, y que están llevando a Europa a un auténtico desastre. Y el que se opone a ello resulta que no es demócrata o es contrario. Esto es así. No, estamos convirtiendo a Europa y en España a un país de servicios, de prestación de servicios. La industria está... ¿Y que va a mantenernos así? Por su ausencia se están expirando, están extrapolando a otros países del este de Europa, donde la mano de obra es mucho más barata, no se ponen tantas restricciones a la semana laboral y las factorías están saliendo del país. Don Aurelio. No, es que es así, ¿no? Está habiendo unos cambios de criterio permanentes en los gobiernos. Aquí hemos pasado de épocas, también a propósito de lo que decía antes, de que ha habido épocas de mayor bienestar, donde se estaba ya pensando en disminuir las cotizaciones de las empresas para fomentar el empleo, para dar pues un empleo de calidad, y todo eso ahora se ha olvidado, y lo que se está haciendo es buscar la manera de incrementar, de darle una vuelta de tuerca más a las cotizaciones sociales. Se hablaba entonces de que 20 millones de cotizantes
iba a ser con lo que las pensiones iban a estar garantizadas y tal. Pero claro, ahora vemos que con 20 millones de cotizantes es una ruina, pues por un lado por los bajos salarios, por ese empleo de tan baja calidad, por los empleados o trabajadores discontinuos, que eso es una farsa que está ahí montada, y lo que decía el señor Carpintero, ¿no? Que nos encontramos con que efectivamente hoy ya con los cotizantes que hay, la seguridad social no se puede. Gracias, Aurelio, mantener. estamos importando mano de obra extranjera. Claro, sí. Nos quedan 5 minutos, a ver si somos capaces de meter 2 temas. Uno, el tema Muface, que desde luego es realmente el chiste de nunca acabar, porque si el tema Muface no se soluciona, colapsaría la sanidad más de lo que está. Y quiero hablar de otro tema, de un vehículo de combate, un escándalo que hay al respecto, que tienen que estar informados. Así que vamos a ver si los 2 temas. El tema Muface. Nada, muy rápida y muy breve. El tema Muface. Yo hago referencia a la Constitución Española de 1978, en el que en su artículo primero dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. ¿Vale? ¿Y por qué los defensores de lo público están abogando por mantener la sanidad privada a una clase trabajadora como son los funcionarios? Si somos todos iguales ante la ley, ¿por qué unos tienen que pagar de su bolsillo la sanidad privada si la quieren y los otros no? Por pertenecer al funcionario. A la clase de funcionarios ya la tienen. Son derechos adquiridos, que vienen de atrás. Yo estoy de acuerdo con usted. El problema es que todos lo íbamos a pagar porque como no son capaces de organizar la sanidad pública, porque si la sanidad pública se atendiera como debería ser, pues debieran de estar todos. Pero ¿qué pasa? Claro. Que ahora la verdad es que sería una catástrofe para todos los demás. Sí, sería más colas, peor problema, claro, etcétera. Es que el Estado, por otra parte, desde el punto de vista no quiere pagar a las compañías de seguros el coste que tiene. Ese es el problema. Y hay unas diferencias de... Don Aurelio, sí. Don Aurelio. Yo creo lo que decía don Gervasio es cierto, ¿no? Muface ha convivido con la seguridad social pues a lo largo de toda la historia de la seguridad social. Siempre los empleados, los funcionarios tuvieron esa prebenda pero mira, tenían también una serie de inconvenientes porque tenían problemas, por ejemplo, con la prescripción farmacéutica. Hubo épocas en que tenían que pagar los medicamentos, como pasaba con la Guardia Civil. La Guardia Civil, que siempre se consideró un cuerpo privilegiado de Franco, pues resulta que no tenían que pagar los medicamentos, que representa más que la asistencia médica. Entonces, hoy un cambio de este tipo, cuando todo está estructurado para que 1,5 millones, como son los funcionarios, o 2 millones de personas estén en esa seguridad, pues yo creo que aligeraba mucho la carga de la seguridad social. Si hoy, con la situación que vive la seguridad social, que está en caída... son 4 millones. 1.000 y pico por 4 millones o 5 de... Claro, pues en la situación que está, pues yo creo que sería un verdadero Vamos desastre, con el otro tema que posiblemente no le sepan. España había adquirido una serie de vehículos de combate sobre ruedas, el 8x8 Dragon creo que se llama. Bueno, pues han llegado los 3 primeros y el coronel que tiene que firmar la admisión no lo firma. Dice que esto no cumple las especificaciones, no cumple nada de lo que dice. Y ha dimitido y ha dejado el cargo. Esto supone un montón de millones. Y esto es una muestra, una especie... Claro, lo están intentando tapar. Ahora ya dice, no, él es que ha dejado el cargo porque tal. Pero lo que es verdad es que no ha querido firmar porque dice, oiga, yo no firmo esto porque esto no cumplen las especificaciones que habíamos puesto. Pero esto es una prueba de cómo funciona todo un Estado contaminado por la falta de diligencia, de credibilidad. Yo iba a decir también de honradez. Cuando hay personas honradas como este señor, que dicen, oiga, yo no firmo esto y yo me voy, ¿no? Limito porque haya otro cargo. Don Aurelio. Yo creo que se ha perdido, esto que dice abunda pues en lo que venimos comentando, se ha perdido una visión de la realidad de lo que es nuestro país y nos embarcamos en acciones que no representan más pues que irresponsabilidad, ¿no? Lo hemos visto con esto, lo hemos visto por ejemplo con el tema de los ferrocarriles, el desastre que hoy tenemos con el funcionamiento de los ferrocarriles, los trenes que no caben en los túneles. En fin, todas estas cosas se ve que hoy
no se funciona con la responsabilidad que yo creo que exige el gobierno de una sociedad, ¿no? Sí. Pues acabamos, don Víctor. Sí, no, pues ensalzar la figura de don Vicente Infante, el coronel, que se negó a firmar la recepción de estos 11 vehículos de combate sobre ruedas porque no reunían las características que estaban especificadas. Pactadas. Bueno, pues afortunadamente necesitamos muchísimo. Necesitamos muchos coroneles como don Vicente Infante. Y sin querer atacar a nadie, por supuesto, de verdad, que son personas dignísimas. Los interventores de los gobiernos, de los ayuntamientos, deben de ser inflexibles con esta clase política que tenemos. No dejarles pasar ni una. Quizá podría ser el principio de la regeneración. Sí. Por muchas presiones que reciban, porque esto no es un tema de derechas o izquierdas, es de todos. Así es. Estamos viendo cómo se gasta dinero en cosas absurdas, que lo hemos visto en todas las comunidades, regiones, de colores, lo vemos todos en Cantabria, etc. Y solo eso, con un cambio de la sociedad, de la ética, de la moral, de la recuperación de la verdad, se puede esto solucionar. Bueno, nos vamos a despedir con el deseo de feliz Navidad, no felices fiestas, feliz Navidad, que el niño Dios les bendiga, les guarde, que les calme de bienes espirituales y también que les ayude y que nos proteja en lo material, sobre todo que nos proteja. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Víctor J, el mes que viene, si Dios quiere, le queremos ver. Y feliz Navidad a todos. Pues feliz Navidad, paz y bien.